Y bien amigos de YouTube, bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para en cuanto a lo que es el armado de una pesa, ¿no? De una mancuerna de esta que podría considerarse una barra olímpica, pero pues no es una barra olímpica, ¿no? Esto en cuestión a temas o a una práctica lo que es casera, ¿no? Un amateur. He buscado o busqué en YouTube cómo hacer una barra olímpica, cómo hacer una pesa y varios decían, ve y compra tubo, ve y compra tal cosa y ármalas, ¿no? He encontrado muchos de cómo hacer este tipo de discos, pero no de cómo hacer este tipo de tubos o este tipo de formas para pues hacer una pesa, ¿no? Esta es una mancuerna. Así que me puse a investigar un poquito, así que voy a hacer este video, espero les sirva, espero les guste y bueno, vamos con esto, ¿no? Para empezar, ¿qué se necesita? Los discos, te digo, hay muchos videos en YouTube, así que estos no los voy a tocar. Voy a centralizar un poquito en cómo hacer este tipo de cosas, este tipo de tubos para que puedas agarrar tu pesa, tu barra olímpica, no se te vaya a romper, cómo atar este tipo de cosas. Estas son unas pinzas para mancuernas, son muy importantes, este tipo de rondanas como ven aquí está. Así que bueno, te voy a mostrar estos dos ejemplos que yo tengo aquí en casa. Vamos a empezar con este, ¿no? Este, como ven, es un tubo de metal. ¿Cómo consigues este tubo? Pues bueno, vas a la ferretería. Te recomendaría comprar un tubo de metal. Puedes decirle, deme un tubo de metal de tal cosa. No te recomiendo un material en específico porque puede que en donde tú vivas no exista ese, bueno, puede que no tengan este material a la mano y tengas que esperar mucho tiempo, ¿no? Además, algunos materiales son más costosos que otros. El que recomiendan en muchos lugares es un tubo galvanizado, el cual este mismo tubo de un material que se llama galvanizado pesaría mucho. Este es un tubo demasiado ligero. Podría decirse que es como de aluminio como ligero. Pero te digo, puedes tomar el material que tú quieras, siempre y cuando te vaya a resistir. Puedes decirle puedes decirle al señor de la ferretería, este tubo podría aguantar peso, y ya que te digan, sí aguanta peso como unos 10 o 20 kilos, ¿no? Y ya si te conviene a ti hacer una pesa de 10, 20 kilos, pues compras ese, ¿no? Ya si no le dices, no tiene uno un poquito más resistente, pues ya vas y compras ese más resistente. El chiste es comprar algo que tú vayas a necesitar, por así decirlo. Yo puedo comprar ese tubo de galvanizado, pero mis discos no son tan grandes, así que pues no me va a servir y simplemente sea una gastadera de dinero innecesaria, ya que te digo, el tubo galvanizado es demasiado costoso, pesa más, es más resistente, pero con estos discos que yo tengo aquí en casa no le voy a sacar provecho, así que pues sería una gastadera innecesaria de dinero. Estos tubos son de aluminio, la medida son 2 pulgadas me parece. Y bueno, para hacer este tipo de separaciones te traigo dos formas de hacer esto, ¿no? Ya que hayas comprado tu tubo, ahí mismo donde compraste tu tubo puedes comprar 2 rondanas. Estas que tengo aquí son 2 rondanas. Me parece que también son conocidas como armellas o no. Sí, creo que sí, armellas. Ese es un círculo que entra aquí, una rondana. Y ahora, ya que hayas comprado tus rondanas, puedes ir con alguna persona que tú conozcas que haga soldaduras, un soldador, no sé cómo lo conozcas en donde tú vives. ¿Para que qué? Para que este tipo de rondanas, mira, le aplique un puntito de soldadura y ya de ahí no se mueva. Aquí tiene otro puntito de soldadura y ya de ahí no se mueve. Como ven, yo lo puedo empujar, no se mueve. Es muy importante que antes de decirle solde tal cosa, saques tu medida, ¿no? Por así decirlo. De aquí a aquí tiene la misma medida, de aquí a aquí tiene la misma medida y aquí está perfecto para una mano, como ven, ahí está, y está perfecto de una mano porque es una mancuerna. Ok, ya que hayas tenido tus rondanas, ya te las hayan soldado, vamos a necesitar lo siguiente, algo con que sostener una pesa. Estas son unas, me parece que se llaman pinzas, si no por aquí les voy a poner el nombre, y su función de esto es de que cuando tú pones un disco, pongas una pinza de estas. ¿Para qué? Para que al momento, no sé, de girarla así, los discos no se vayan a caer, no te vayan a pegar en un pie, no te vaya a pegar en la cabeza, no sé, dependiendo del ejercicio que tú hagas, ¿no? Estas te van a garantizar que el disco no se mueva, pero debe de ser de la medida o un poquito más chica de la medida del tubo. ¿Para qué? Porque si tienes unas como estas que compré en internet,
son un poquito más grandes que el tubo. Creo que este no es, es este de acá. Son un poquito más grandes del tubo y ven, como ven, no hace presión y nada de eso. Debes de fijarte un poquito bien en lo que compras. Estas me parece que se podrían hacer más chicas, pero no tengo la herramienta para apretarlas. En fin, ya que tengas tus pinzas, ya podrás considerar tener tu pesa armada. Te digo, debe de apretar bastante bien. Y aparte debes de considerar, te digo, la armella para que no se mueva. Y otra armella para que haga presión. Otra armella, otra argolla, no sé cómo. Ahí está, mira. No queda perfecto, pero pues ahí estaría, ya no se mueve. Esta es en cuanto a lo que es la primera opción. Comprar las pinzas, comprar tus argollas, tus armellas, te digo, no me acuerdo cómo se llaman. Y aquí ya tendrías pues listo todo esto. En esto te gastarías, por así decirlo, en el tubo pon tú que unos 30, 40 pesos. No es bastante costoso este material, que te digo que es como aluminio. Las armellas o las argollas, las arandelas son, por así decirlo, pon tú que 5 o 10 pesos por las 4. Las pinzas estas sí son un poquito costosas, creo que están en 25, 40 pesos. Nuevas, pero pues bueno, las mías ya son viejitas. Y aquí ya tendrías pues tu pesa armada, ¿no? Y así que es otra, pues tus otras 2 armellas, 4 digo, para los discos, tus pinzas y listo. Ahora, una opción un poquito ya más económica en cuanto a lo que es el material, ¿no? El material este es, también me parece que es aluminio. La medida es 1,5 pulgadas, me parece. La distancia pues es lo que tú quieras, lo que tú necesites. Ese lo puedes comprar tú como quieras, y te lo deben de cortar ahí en la ferretería o donde vayas a comprar el tubo. Un consejito muy importante, te recomiendo comprar en alguna tienda local, por tu casa, por donde tú vivas, por el centro, no sé, porque en internet este tipo de cosas las encuentras un poquito más costosas. Una barra como esta, o bueno, una profesional, la encontré o la encontraba en 1500 de 1500 a 3000 pesos, de 75, sí, 75, 80 dólares a 1500 no, 150, no sé, aquí voy a poner la conversión, ahorita no me dan las matemáticas, pero bueno, este como ven es un tubo cualquiera, es bastante resistente. Les dije, le pregunté al que me vendió el tubo, ¿este tubo resiste peso? Me dijo, sí, está perfecto, como con unos 20 kilos sí te aguanta, que si le quieres poner más pues ya se te va a doblar. Pero estos discos son de 5 kilos, los dos son 5, 10, 15, 20, ahí está perfecto. Ahora, en cuanto a lo que son las arandelas o estas cosas, me las ahorré y compré y sustituí por lo que es esto que se llama abrazadera sin fin o abrazadera infinita. Esta la ventaja que le encuentro es de que tú la puedes poner y la puedes quitar con uso de un desarmador, ¿no? Aquí como ven tiene un tornillo. Esta se va a apretar sin fin, todo lo que tú necesites se va a apretar, siempre y cuando le des vuelta con el tornillo, ¿no? Ahora, para aflojarla le das vuelta al otro lado y se va a aflojar. Es bastante práctica. Compré dos, una aquí y luego otras dos para sostener los discos y que no se vayan a salir. Te digo, estas deben de ser de algún material metálico, ya que son más resistentes, y debes de apretarlas bastante bien al momento en el que tú vayas a armar tu pesa, tu barra olímpica, para que no se te vayan a salir los discos, no te vayas no te vaya a causar un accidente, no te vayas a golpear algún pie, la cabeza. Te digo, es una opción bastante fiable. El tubo fueron 50 pesos, 50 o 40 pesos. De estas son abrazaderas infinitas. Pon tú que 7 pesos o 5 pesos cada una. Vamos a ponerle 7, 14, 21 y 28. 28 y 50 serían 78 pesos. En 78 pesos saqué lo que es esta barra olímpica, esta pesa pues larga. Sí, se le conoce como barra olímpica según yo. 78 pesos, a diferencia de cuánto la encontraba en internet, 1500, 3000 pesos. Es una diferencia bastante notoria, es algo casero. Te digo, ya si quieres algo más profesional, pues vete por lo profesional. Yo en cuanto a mis necesidades, pues tengo esto. Y bueno, son dos opciones. Te digo, puedes ir con el soldador cercano que tengas, comprar estas pinzas, o ahorrarte todo esto, comprar abrazaderas infinitas. El chiste es de que las aprietes bien. Si no tienes tanta fuerza, pues pedirle ayuda a un adulto. Estas mismas las puedes sustituir por las arandelas.
y te ahorras un poquito más. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Si te gustó, te sirvió, déjanos saber acá en los comentarios. Recuerda que subo video cada semana y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Una disculpa porque aparece el video bastante largo, pero bueno, esto ha sido todo. Adiós.